Hoy es el último tema de nuestra serie que se llama Enfrentando los procesos de Dios. Enfrentando los procesos de Dios. Y hemos estado usando a David como un ejemplo de cómo vivir estos procesos. Y hemos dicho varias cosas, hemos dicho que constantemente nosotros estamos viviendo procesos y seguramente todos aquí estamos viviendo diferentes procesos, el proceso de la maternidad, el proceso de la espera de la maternidad, el proceso de esperar a la idónea o al idóneo, el proceso de criar hijos adolescentes, jóvenes, hijos que se van, como es el caso nuestro con Natalia. Hoy despedimos a Pablo en un rato más después de la predicación que va a Argentina a estudiar. Todos son procesos, enfermedad, la vida es un proceso. Y dijimos que el enemigo muchas veces te va a decir, suelta la toalla, tira la toalla, ríndete, ya no hay nada más que hacer. Y hay algunos que lo hacen abiertamente, algunos abandonan la fe, piensan esto ya no funciona para mí, Dios ya no está preocupado de mí, no puedo con esto, simplemente me voy. Pero otros se quedan en la iglesia, pero aunque se quedan en la iglesia están lejos del corazón del Padre. Algo les dice en su corazón, ya pasó mi tiempo, Dios ya no se preocupa de mí, esto no es para mí. Entonces nunca voy a poder. Y en circunstancias de que Dios nos asegura la victoria. Y por eso es que necesitamos seguir hasta el final. ¿Cómo atravesamos estos procesos? Necesitamos estar conscientes de eso. Y el domingo pasado les hablé de 3 grandes principios. Les dije, primero, que no se trata de tus propósitos, sino de los de Dios. Cuando creemos que la vida consiste en hacer realidad mis sueños y que mi realización personal va a estar en hacer realidad mis sueños, es fácil que caigamos en la decepción y en la frustración. Porque nada realmente nos da plenitud. ¿Por qué razón? Porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados para la eternidad. Esto no es evangélico ni es católico, esto es humano. ¿Sí? Entonces, número 1, eso. Número 2, los tiempos no son nuestros tiempos. No se trata solo de los propósitos de Dios, sino de los tiempos de Dios. Y a veces cuando las cosas no ocurren en el momento que nosotros hemos establecido o soñado, entonces nos decepcionamos. Y número 3, Dios usa las circunstancias adversas para prepararnos. E incluso Dios puede redimir las circunstancias adversas, lo que otros enemigos hacen para atacarnos y destruirnos, o aún nuestros propios fracasos. Ok, hoy quiero hablarte de algunos consejos y yo tengo tanta convicción y en verdad no sé si tú vas a captarlo o no, pero yo tengo la convicción de que Dios va a hablar y no puedo sentirme más agradecido por eso, de ser portavoz de una palabra de Dios para nosotros, sus hijos. Así que quiero darte 7 consejos sobre cómo atravesar estos procesos, sea cual sea el proceso que estés atravesando, sea que estés secuestrado, secuestrada por el pecado, por el mundo, en una situación de dudas, cómo vivir los procesos que estoy viviendo. Pero antes que eso, antes que hablarte de estos 7 consejos bíblicos, quiero plantearte 2 cosas como introducción, ¿ok? Síganme en esto, por favor. La primera es esta pregunta, ¿por qué somos procesados? El miércoles hablamos de eso, los que se conectaron en la casa de oración. ¿Por qué somos procesados? Pueden haber muchas preguntas, ¿no? Pero yo sé que muchas veces tú te has preguntado, o alguna vez tú te has preguntado, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hija de toda la familia? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mis papás? ¿Por qué a mí esta enfermedad? ¿Por qué a mí esta situación? ¿Por qué me toca? Una tras otra. Bueno, yo quiero plantearte una respuesta bíblica al respecto. Esto es solo introductorio, no lo vamos a desarrollar mucho. Y Dios me hablaba muy fuerte acerca de esto, de esta verdad en su palabra. ¿Por qué es que somos procesados de una u otra manera? Porque somos colaboradores de Dios en sus propósitos. No somos solo un instrumento, una herramienta que Dios va a usar. Por supuesto, lo somos. Somos instrumentos de Dios. Pero Dios no solo se vale de nosotros y luego nos tira. Somos importantes para Dios. Escucha, somos colaboradores con Dios. Laboramos junto con Él.
a la par de Él. Y escucha esto, una cadena, lo dijimos el miércoles, una cadena será tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Si tú tienes una cadena muy fuerte, pero uno de sus eslabones le amarras una lana y uno de sus eslabones es una lana, la fuerza de esa cadena va a ser la lana. ¿Lo captas? No importa cuán fuertes sean los otros eslabones, una cadena será tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Bueno, en esta asociación de Dios conmigo, el problema nunca será de Dios. Él es fuerte, Él es todopoderoso. Y el punto es que Dios quiere fortalecer mi debilidad. Dios quiere fortalecerte porque se ha unido a ti para el cumplimiento de sus propósitos. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, no lo busquen, voy a pedirles que busquen otros textos, para eso espero que hayan traído sus Biblias. Y en 2 Corintios 4, 17 al 18 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Fíjate, hay una gloria eterna que vale más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Dios piensa en eterno y Él me está formando para la eternidad, para el cumplimiento de sus propósitos que son eternos. Así que, número uno, ¿por qué no somos procesados? ¿Por qué somos procesados? Porque Dios está fortaleciéndonos y Él quiere asociarse con nosotros y que seamos capaces de cumplir sus propósitos. Escucha esto, hermano, hermana. Dios da mayores propósitos a aquellos que demuestran fidelidad con el proceso actual. Dios no te va a dar más a menos que cumplas con fidelidad el proceso actual. ¿Lo captas? El amor de Dios es con todos. Dios nos ama a todos igual, pero el favor de Dios es distinto en cada persona y eso tiene que ver con la forma en que enfrentamos los procesos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Número 2, la segundo planteamiento introductorio. Los procesos en sí no nos bendicen ni nos transforman. Los procesos en sí no nos bendicen ni nos transforman. Hay experiencias que de hecho pueden derribarnos, pueden destruirnos. Nuestros enemigos sí nos pueden destruir. Nuestros fracasos sí pueden acabar con nosotros. ¿Qué es lo importante entonces? Lo importante es la actitud y la perspectiva que tengamos en medio de los procesos. Pastor, estoy viviendo una situación, una crisis, pero espero que esta crisis sirva. Bueno, eso va a depender de ti, porque tu crisis sí te puede derribar, sí puede afectar tu vida. Así que es importante la actitud que tengamos y la perspectiva. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, vamos. Ajusten sus cinturones, sujeten su sombrero porque vamos a galopar, ¿no? Algunos consejos. Son 7 y son 7 con la letra P, para que ustedes se los recuerden. Y espero en el Señor que los abracen por el resto de sus vidas. Número 1, ¿cómo atravieso estos procesos? Con la palabra. Número 1, palabra. Palabra. Digan palabra. Uno de los desafíos y de los peligros en medio de los procesos que enfrentamos es perder la perspectiva. Perder la perspectiva. Satanás, que es el padre de mentira, trata de distorsionar la realidad y sembrar mentiras en nosotros dentro de estos procesos. Todo se terminó. Ya no puedo. No soy tan fuerte. No voy a poder obtener la victoria. No, el enemigo me está acechando. Me voy a morir. Se acabó todo para mí, etc. La palabra entonces es fundamental para tener la perspectiva divina en medio de lo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Satanás y dónde estoy yo? Las circunstancias me van a gritar mentiras y Satanás se va a aprovechar. El Salmo 3, versículos del 1 al 3, Salmo 3 del 1 al 3 dice: muchos son, Señor,
mis enemigos. Muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Las circunstancias están diciendo algo y otros están diciendo algo también. ¿Te ha pasado que vas y conversas con alguien, estás en una situación difícil y una enfermedad? Oye, ¿sabes qué? Estás en una situación complicada, estás con una dolencia y vas donde alguien y la persona dice, uy, eso es peligroso, amigo, eso es peligroso. Amiga, ¿sabes que tuve una tía que se murió de eso? ¡Oh! ¿Cómo quedáis después de eso? Peor. Gracias, amigo, por animarme, ¿no? Entonces, tenéis que hacerte ver, amiga, porque una amiga murió de eso, fíjate. Entonces, no, y viene internet. ¿Cuántos han visto internet y quedan peor? Señor. No, estuve viendo internet y quedé peor. Bueno, el salmista está en una situación así. Hay circunstancias que me están gritando una cosa y hay personas que dicen, no hay para él salvación en Dios. Y luego él dice, pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. ¿Lo captas? Las circunstancias dramáticas que está viviendo el salmista, difíciles, en medio de ellas David se aferra a la realidad del gobierno de Dios. Tú reinas, Señor, en esta circunstancia, y no solo tú reinas, sino que tú tienes cuidado de mí. Tú me cuidas, tú eres mi escudo. Y él declara esa realidad. ¿Me están captando, iglesia? Entonces, por eso es importante la palabra. Cuando las circunstancias se vuelvan amenazantes y nos griten un mensaje de derrota o de muerte, el enemigo se va a aprovechar y va a tratar de infundir pensamientos, sensaciones, pánico, abandono, desamparo, derrota. ¿Cuántos han sentido cosas así? Yo las he sentido. Ataques de pánico, una sensación de completo abandono. No hay nadie conmigo. Estoy solo, estoy sola en esto. Y estas sensaciones van a ser tan ciertas que nos va a parecer natural abrazarla. Es como normal. Pastor, ¿cómo voy a pensar otra cosa? Mire lo que ocurre, mire lo que me sucede. Por eso necesitamos la verdad de la palabra de Dios. Saber dónde está Dios en cada situación. Saber dónde estoy yo en su corazón. ¿Dónde está Satanás? La palabra me muestra el lugar en que está cada uno y el rol que le corresponde a cada uno. Pero así que necesito abrazar la palabra en medio de los procesos. Pero hay otra razón para abrazar la palabra y tiene que ver con lo que decíamos en la introducción. Las circunstancias en sí no nos enseñan ni transforman. Todos conocemos a personas que atraviesan situaciones difíciles pero que no aprenden. Levanten su mano. ¿Cuántos conocen a gente que viven una y otra vez circunstancias pero que no aprenden? Algunos. Tienen que repetir otra vez los procesos porque no aprendemos. No son las circunstancias. Es la palabra de Dios en medio de las circunstancias. Hace años atrás predicamos acerca de la poda, ¿recuerdan? No sé si recuerdan. Juan 15. Jesús dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda o limpia. Es la misma palabra en el griego, para que dé más fruto todavía. Y luego dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Así que no son las circunstancias, no es la poda en sí, sino es la palabra en la poda. Entonces, por eso es importante que tú conozcas la palabra y que la leas en medio de los procesos que estás viviendo. ¿Estás atravesando un problema familiar, matrimonial o con hijos? ¿Estás atravesando un problema económico? ¿Estás atravesando una situación de enfermedad? Nútrete de la palabra. No creas que, no, yo sé que este sufrimiento me va a enseñar. Es la palabra en el sufrimiento la que te va a enseñar. Dios te va a hablar y por eso es clave. El Señor le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio, en medio de todo lo que te hice pasar, recuerda, estoy parafraseando,
Mi propósito era enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de qué? De mi palabra. Come mi palabra, Israel. Te llevé por el desierto, te hice pasar hambre, pero yo tenía un propósito. Nunca te dejé morir de hambre, tu vestido no se envejeció, tu calzado no se gastó. Pero yo quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de mi palabra. En los procesos alimentémonos de la palabra. Número 1, el primer consejo entonces, la primera provisión de Dios para nosotros, la palabra. Número 2, promesas. Promesas. ¿Cuál es la diferencia entre palabra y promesas? La palabra nos muestra la realidad, el cuadro completo, y nos pone sobre la verdad. Las promesas son declaraciones directas de Dios en las que Él se compromete respecto de nosotros. Es algo específico que Dios dice. Él juega su testimonio, su carácter con nosotros. La Biblia está llena de promesas y es nuestra responsabilidad conocer estas promesas y abrazarlas en nuestros procesos. Hace años atrás cantábamos: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. ¿Y qué decía el coro? Grandes, fieles, fuertes o fieles, grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, confiado en sus promesas, yo estaré. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Promesas. Los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Promesas. ¿Alguien conoce aquí alguna promesa? ¿Alguien se ha apropiado de alguna promesa? ¿Gaby? ¿Alguien que la quiera compartir, quiero decir? ¿José? Ok, amén. ¿Alguien dijo otra por acá? ¿Qué dice? Ok, amén. Promesas, son promesas. En los procesos, aférrate a las promesas. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Son promesas, y en medio de los procesos que estés viviendo, aférrate a ellas, preséntaselas al Señor. Señor, tú lo has dicho en tu palabra. Yo vengo a tu presencia a pedir el cumplimiento de tus promesas. Cúmplelas, Señor. Entonces, número 1, palabra. Número 2, promesas. Número 3, presencia. Presencia. Los procesos son el escenario en el que podemos conocer más a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él se revela en medio de nuestras crisis. Y esto es súper profundo. Y creo que es la razón por la que muchos de nosotros podemos tener esta tendencia a abandonar la carrera o a no sacar frutos de estos procesos y de estas crisis. Porque estamos, y lo dijimos el domingo pasado, porque algo en nosotros nos dice que debemos buscar lo que Dios nos pueda dar. Y esa es la gran provisión para nosotros, lo que Dios me dé. Mira lo que Dios me dio. Y perdemos de vista el hecho de que la gran provisión de Dios es Dios mismo. Amados, el Señor Jesús, su ministerio era un ministerio muy visible. Piensen ustedes, por favor, un momento conmigo. Creo que lo hemos dicho en otras ocasiones. Imagínate que yo comience a sanar por el poder de Dios las enfermedades. Leí estos días que
no recuerdo dónde, la sanadora de Argentina, ¿cómo se llama? Leda, prohibieron otro evento masivo por un informe policial en Quillota o en Los Ángeles. Prohibieron porque era tan masivo y Carabineros recomendó técnicamente que no se podía hacer un evento así. Porque son miles las personas que van a un acto como este, ¿no? Una experiencia como esta. ¿Quién no quiere ser sanado? Y Jesús sanaba, dice la Biblia, toda dolencia, toda enfermedad. Miles venían. Se corrió su fama por no solo Palestina, sino todas las otras provincias. Y venían a él, miles y miles, y eran sanados. Y entonces Jesús sabe lo que hacía. Él hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque él quería limpiar su audiencia. Porque claro que venían para ser sanados, pero luego se iban. Y en un momento, en Juan 6, cuando hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, él les dice, la historia es larga, pero él les dice, ustedes vienen porque yo los alimenté, no por mí, sino porque se saciaron y ahora tienen hambre. Y creen que yo soy una especie de McDonald's o algo así, o un kiosco, un dispensador de comida, un rápido, no sé. Y él dice, luchen, preocúpense y busquen no la comida que perece, sino la que permanece para vida eterna. Y le dijeron, danos ese pan. Y luego, ¿qué les dice Jesús? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hermanos, Dios se revela Él en medio de los procesos. Y tú y yo crecemos en el conocimiento de Él. Se trata no de lo que Dios nos dé, sino se trata de sí mismo. Jesús dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo. Iglesia, necesitamos crecer en esto. Es Dios quien se revela en medio de los procesos. Y tú creces espiritualmente cuando conoces más a Dios, cuando creces más en la revelación de quién es Dios. Y quiero decir esto aquí, lo digo proféticamente, no para desanimarlos, sino para desafiarlos. Son tan pocos dentro de la iglesia de Cristo que deciden en su corazón, aunque quede sin nada, Señor, yo te quiero a ti. Yo quiero más de ti. Como decía el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Creemos en la provisión de Dios, creemos en la prosperidad de Dios, pero la prosperidad viene precisamente de eso. Señor, tú eres suficiente para mí. Estoy lleno, estoy plena en ti. Segunda a los Corintios 4, del 3 al 4, Pablo dice lo siguiente: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Escuchen esto: en los cuales, los que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El evangelio tiene que ver con la gloria de Cristo, lo que siempre nos recuerda José Ignacio. No se trata de algo, se trata de alguien. El evangelio tiene que ver con alguien, con una persona, y esta persona es Cristo, es la gloria de Cristo. Y si tú has venido y sientes una atmósfera especial en esta comunidad, maravilloso. Si te sientes genial aquí, contenido, contenida, apoyado, en fin, es genial. Pero tú tienes que saber que detrás de todo esto, después de todo esto, tú tienes que encontrarte con la gloria de Cristo. Tienes que encontrarte cara a cara con Él, con Jesús. Esa es la oración por mis hijos. Que no solo aprendan una conducta, sino que conozcan una persona. Y los procesos nos llevan a conocer la presencia de Dios, la persona de Dios. Ok, lo dijimos, la provisión del cielo
No se trata de lo que Dios me pueda dar. La provisión del cielo es Dios mismo en la persona de Jesús, quien es revelado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu está aquí con nosotros, no para hacerte sentir algo especial. Eso puede venir o no puede venir, no ese es el punto. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra para revelarnos a Cristo, porque mientras más tenga yo de Cristo, mientras más tengas tú de Cristo, Él es más glorificado y tú eres más pleno, más plena. En medio de las pérdidas, en medio de las adversidades, en medio de tu fracaso y de todos nuestros procesos, vamos creciendo en el conocimiento de Dios y podemos decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora en mis pérdidas, ahora en mi límite, mis ojos te ven. Y lo mismo que hizo Isaías en el año que murió el rey Usías. Y le hemos hablado de esto en otras ocasiones. Seguramente Isaías era cercano al rey, porque él era de la clase alta. Y en la pérdida de su amigo, y no solo su amigo personal, sino en la pérdida política de Israel, él ve al Señor. Y en nuestras pérdidas, nosotros podemos ver a Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero tiene un precio. Dios dice: conocerme a mí tiene un precio. Pero vale la pena. Número 4. Número 1, palabra. Número 2, promesa. Número 3, presencia. Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios. Que lleguemos todos los domingos hambrientos de su presencia. Hambrientos de su presencia. Y como orábamos, como cantábamos, orábamos cantando. Y abre hoy mis ojos para verte cara a cara. Y abre mi espíritu para oír tu voz. Número 4, paciencia. ¿Qué es lo que necesitamos en cuarto lugar en los procesos? Paciencia. Necesitamos paciencia para esperar los tiempos de Dios. Paciencia. Espera. La paciencia no es inactividad. La paciencia no es no hacer nada. Al contrario, la paciencia es hacer mucho. Es confiar. Es esperar en las promesas de Dios. Es esperar. Y a veces la manera de vivir nuestros procesos es esperar. Esperar los tiempos de Dios, las promesas de Dios. Cuando eres paciente, estás demostrando al mundo visible e invisible que confías en las promesas de Dios, que abrazas su palabra y sus promesas. Sabemos que Satanás quiere llevarnos a la desesperación. Y si tú te desesperas y te turbas, vas a caer, vas a bailar el disco que Satanás te pone. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros aquí nos hemos desesperado? No, es que me puse loca, pastor, me puse loco, pastor, y hice esa tontera. Por no esperar, nos desesperamos. Hey, tranquilo, tranquila, no bailes el disco del enemigo. La paciencia nos lleva a la victoria. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Siempre que leo este pasaje se me viene a la mente, ¿saben qué? Un libro que ojalá todos ustedes pudieran leer. Está descontinuado, como muchos de los buenos libros. Se llama Portales de Esplendor. ¿Alguien lo leyó alguna vez? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Portales de Esplendor es la historia de los 5 misioneros asesinados en el Ecuador. ¿Y por qué se me viene esto a la mente? Porque, bueno, voy a hacer, ¿cómo le llaman ahora? Spoiler. Tiene que ver con el asesinato de los 5 misioneros, por lo tanto ustedes saben que de eso, ese es el desenlace, digamos. Pero son 5 y uno de ellos es el piloto de avión y su esposa es la que maneja el radio. Y ella está tomando apuntes de todo lo que está pasando. Cuando deciden ir a alcanzar a los guaraníes, tenían que comunicarse por radio en una hora definida. Y no ocurrió esa comunicación. Y se juntaron las esposas y dijeron: están pasando varias horas y no tenemos respuesta de nuestros esposos. Y entonces ella escribe en su diario: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo.
No tengo noticias de mi esposo. La tribu es una tribu hostil. Así que hay muchas probabilidades de un desenlace fatal, como efectivamente ocurrió. Pero ella dice esto: Señor, espera en Dios a su alma, porque aún he de alabarlo. La paciencia viene de esperar, y esperar es una expresión de confianza en Dios. Señor, tú eres Dios, tú eres sabio, tú eres bueno, tú eres fiel. Voy a esperar en ti. Y cuando esperas en Dios con paciencia, tus enemigos son derrotados porque ellos quieren turbarte, desesperarte, que te vuelvas loco, que te vuelvas loca. Número 5, perseverancia. Perseverancia. La paciencia habla de esperar. La perseverancia nos habla de persistir, de intentarlo una y otra vez, de no rendirse, no desmayar en medio de los procesos. Muchas veces estos procesos nos tientan a rendirnos, a no continuar. Ya déjalo, ya no tiene sentido. Tu esposo nunca cambiará, tu esposa nunca cambiará, tus hijos nunca van a cambiar. No, voy a persistir, voy a continuar. Cuando tenemos una perspectiva clara de la realidad, ¿quién es Dios? ¿Quién es aquel que ha prometido? Cuando conozco sus promesas, cuando tengo una perspectiva del corazón de aquel que dijo: yo soy tu Padre, del poder de Dios, de su gobierno sobre las circunstancias, entonces seguimos adelante y persistimos y somos perseverantes. ¡Wow! Podría contarles muchas historias en el mundo pentecostal de mujeres con esposos violentos, otros tiempos, otros años, pero que persistieron como buen pentecostal, en oración persistente, una y otra vez. Y el Señor trajo a sus esposos a los pies de Cristo. Jesús contó la historia de una ciudad en la que impartía justicia un juez corrupto. Cualquier parecido con la realidad, lamentablemente, no es mera coincidencia. Bueno, y en esa ciudad había esta viuda que vino insistentemente a su puerta para pedirle justicia. Su persistencia, su perseverancia doblaron la mano de este juez. No fue su concepto de justicia y de ética, fue la persistencia de la mujer. Y el Señor termina esta historia diciendo: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Jesús dice: les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¡Wow! No dejes de orar, hermano, hermana. Y en algunos casos tengo que decirles: comiencen a orar. Porque no oramos. No oramos. Nos quejamos delante de Dios porque nada ocurre, pero no estamos orando. Comienza a orar. Comienza a orar, a pedirle al Señor. Pastor, ¿cómo oro? Escucha esto. En tu almuerzo, en la colación, almuerza un poco más rápido. Yo creo que comemos bastante rápido todo, ¿no? Y luego toma 5 minutos. Ve al baño de tu oficina, de tu empresa, en tu casa. Dobla tus rodillas y ora por 3 minutos. Señor, vengo a tu presencia a pedirte por esto. Luego vuelve a decirle: Señor, vengo a pedirte por esto. Jesús oró 3 veces la misma cosa. No le escribas un libro al Señor. No le escribas una carta. No trates de adornar tu oración. Ora, pídele a Él. Y vuelve a hacerlo. Persiste en oración. No dejes de orar. No dejes de declarar las promesas de Dios. ¡Wow! ¿Conoce la historia de Pablo Olivares, este rockero argentino? Búsquenlo en YouTube, Pablo Olivares. Él decía: yo no sentía culpa por abrazar el mundo. Amaba el mundo, me encantaba. No estaba ni ahí con Dios. Mi mamá, canuta, cristiana. Y fui a México, ¿cierto? A una invitación de MTV. Allí fue secuestrado, una pistola en su cabeza.
Y ahí él entonces se reencontró con Dios. Pero él en su entrevista, cuando cuenta eso, dice, yo cuando me fui de la casa, desde una cuadra, todavía escuchaba a mi mamá gritándome, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, mientras se iba al aeropuerto a México. ¡Wow! Y cuando finalmente él deja su banda, tenía el contrato con MTV, dice, yo me voy. Pero ¿cómo? No, yo me voy, yo necesito irme. Y llega a Argentina al aeropuerto. Y en el aeropuerto se encuentra con su mamá. Y en vez de abrazarla, de llorar, se mira con ella y le dice, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Alguien sabe la respuesta de la mamá? Porque yo he orado 15 años por ti. Persistencia en los procesos. No dejes de orar. No dejes de orar. ¿Quieres un cambio en tu esposo, en tu esposa? Deja de gritarle. Ponte a orar. Ora por él, ora por ella. ¿Quieres ver cambio en tus hijos? Deja de sermonearlos y ve a la presencia de Dios a orar. ¿Quieres que el Señor ensanche tu visión? ¿Quieres dejar ese pecado? Escucha, enciérrate con Dios y ora. No dejes de orar, no dejes de declarar las promesas de Dios, no dejes de adorar, no dejes de congregarte, no dejes de conectarte los miércoles en la casa de oración, no dejes de creer, persiste y persevera. Número 6, personas. En los procesos necesitamos personas que nos ayuden. Muchas veces serán estas personas las que nos recuerden la palabra. Muchas veces serán estas personas las que nos recuerden las promesas de Dios en su palabra. Estas personas nos van a recordar el corazón del Padre. Hey, recuerda quién es aquel que ha dicho que que es tu Padre y que tú eres su hijo, su hija. Estas personas nos van a estimular a esperar y a persistir. No tienes que vivir los procesos sola. Necesitamos al cuerpo de Cristo. Seguramente conocemos a personas que se pierden. ¿Qué pasó? No, seguramente está atravesando un proceso. Nos vamos a la cueva, ¿no? Esto es como especial en los hombres. No tenemos que hacerlo solo. Jesús necesitó a sus amigos cuando atravesó la crisis en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, esto me impacta, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Wow. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús se fue solo a orar y hay batallas que solo tú tienes que dar. No puedes esperar que otros peleen tus batallas, pero sí puedes pedirle a amigos, amigas que estén cerca. Quédense aquí conmigo. Yo tengo que pelear solo, es mi batalla, sola, es mi batalla, pero quiero saber que están cerca. Quiero saber que están orando por mí, apoyándome. Primero los Corintios 12, 24 nos dice, cierto que si un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Y si un miembro se goza, todos se gozan con él. Y luego dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que necesitamos a personas que nos ayuden en los procesos. Pero, digan pero. Enfocar en las personas implica más que rodearte de amigos que te ayuden. Implica también, y escucha esto, estar dispuesto a ayudar a otros en medio de tus procesos. Ahora, ¿cómo es eso, pastor? Pues si yo estoy en un proceso, yo necesito ayuda, sí, yo sé. Pero muchas veces la respuesta en tus procesos no está en que otros se enfoquen en ti, sino en que tú te enfoques en otros. La respuesta para tu proceso la vas a encontrar bendiciendo a otros, ministrando a otros, ayudando a otros. En 2 Corintios 8, Pablo nos cuenta de esta iglesia de Macedonia. Y esta iglesia de Macedonia estaba viviendo un proceso. ¿Saben qué proceso era?
escasez económica. No sabemos si había una recesión económica, pero ellos tenían una profunda necesidad. Pero ellos le dijeron a Pablo, por favor, no, nos vamos a enojar si tú no nos permites que participemos de esta ofrenda para Jerusalén. En medio de nuestra escasez, nosotros queremos ayudar. Les cuento algo, no quiero ser autorreferente. Mi vieja, mi mamá, a mis 52 años todavía no deja de sorprenderme. En una conexión familiar, mi hermano menor que vive con ellos dice, bueno hermano, les pido que estén orando por mi mamá porque por su salud emocional, porque entré a la habitación y ella estaba viendo un documental. Mi mamá se levanta para hacer el desayuno y prepara el almuerzo, el desayuno, y luego se va a acostar por su situación de sus piernas. Ella sufre un accidente muy grave y quedó con una discapacidad. Y se va a acostar, no le dice nada a nadie, simplemente hace reposo. Luego se levanta para el almuerzo y luego después se acuesta. Así es la vida de mi vieja, cerca de los 80 años. Y ella estaba acostada y estaba viendo un reportaje de lo que ocurría en Gaza. Y ella estaba llorando por esas mujeres, sin familia, sin casa y todo. Entonces mi hermano se preocupó y dijo, oremos por ella para que ella esté tranquila. Yo le he dicho, mamá, no veas estos reportajes, cuida tu corazón y todo. Y mi mamá dice, sí, lo que pasa es que a uno le da tanta pena lo que viven otras mujeres. Y una dice, mi mamá, yo tengo tanto, tengo una casa, tengo hijos que me cuidan, tengo un plato de comida caliente. Una mujer que podría estar amargada el resto de sus años. Señor, mira cómo quedé. Ya no tengo la capacidad de antes. Por una persona irresponsable que me arrolló los pies y haberse sumido en la amargura. Pero no solo tiene la capacidad de seguir adelante con su ánimo de siempre, sino de compadecerse de otras personas que están en una situación peor. Así que enfocarte en otras personas en medio de tus procesos no solo significa que otros te pongan atención a ti, sino que tú pongas atención en otros. Quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en los demás. ¿Habrá alguien con necesidad cerca de ti? Estoy solo, pastor. Estoy sola, pastor. Estoy pato, pastor. Estoy enfermo. ¿Habrá otra persona enferma? ¿Habrá otra persona en necesidad? Acércate a ellos. Y de lo poco que tengas, dinero, palabra, es que pastor, yo no sé tanta palabra, de lo poco que tengas, acércate, enfoca en otros. De tus recursos, comparte y bendice. Número 1, palabra. Número 2, promesas. Número 3, presencia. Número 4, paciencia. Número 5, perseverancia. Número 6, personas. Número 7 y último, pasos. Pasos. En los procesos establece un plan de acción. Bueno, pastor, pero no dijo que teníamos que esperar. Bueno, ese puede ser tu plan de acción. Voy a esperar. No estoy esperando porque no sé. No, yo decidí, es mi plan. Ese es el paso que voy a tomar. Voy a esperar en el Señor. Y voy a esperar activamente. Voy a leer su palabra. Voy a orar y voy a esperar sus tiempos. Es un plan, me estoy explicando. Pasos de acción. Ora. Entra en un tiempo activo de oración. Entra en un tiempo activo de ejercicios espirituales. Busca a Dios. Ve a conferencias. Pastor, ¿sabe? Van a dar una conferencia. Amén, Dios te bendiga, vaya. Vaya, tírele la manga al Señor. Abra sus sentidos espirituales. Estoy viviendo un proceso, necesito palabra. Necesito escuchar la voz de Dios. Busca a Dios. Lee libros. Escucha mensajes. Escribe tu proceso. Pide consejos y toma decisiones. Necesitas hacer cambios en tu alimentación. Necesitas comenzar a ejercitarte. Necesitas limpiar tus redes sociales. Wow, yo me siento desafiado. Yo le cantaba al Señor ahora, Señor, abre
mis ojos para verte cara a cara, abre mis oídos para escucharte. Y me doy cuenta que en muchas ocasiones estoy consumiendo tanto de las redes sociales. No estoy hablando de cosas obscenas, estoy hablando de información que ensucia mis sentidos. ¿Alguien se siente identificado con eso? Y dejo de percibir lo que el Espíritu... Ahora, no estoy hablando de... ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No me estoy poniendo pechoño, como decimos en el sur, ni religioso, ni legalista. Estoy hablando de que hay una persona a mi lado que quiere hablarme y que necesito conectarme. Y necesito ejercitar mis sentidos espirituales. ¿Estás viviendo un proceso? Oh, alégrate. El Señor quiere darse a conocer. Quiero terminar diciéndote esto. Dios se ha manifestado, y esto es una palabra muy reciente que Dios me habló. Dios se ha auto manifestado como Padre, como tu Padre. Y Él te ha dicho, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, escucha esto. Mi papá no conoció a su papá. ¿Lo captas? ¿No? ¿No? Lo digo otra vez. Mi papá no conoció a su papá. Tiene ideas vagas de él. Yo no conocí a mi abuelo, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Mi papá, desde que yo era chico, curiosamente, él siempre hablaba de Dios. Yo tengo esto en mi mente. Hablaba de Dios como mi padre. Decía, mira, mi padre me habló hoy en la mañana. Y hoy temprano en la mañana, antes de irme al trabajo, me arrodillé delante de mi padre, decía él. Dios es tu padre. Y es antinatural que yo como hijo no conozca a mi padre. Mi abuelo se murió cuando mi papá era chico. Bueno, Dios no está muerto. Y tú puedes conocer a tu padre. Y los procesos que vives te llevan a eso. No dejes que tu padre sea un perfecto desconocido para ti. Eres su hija. Eres su hijo. Con todo lo que eso implica. Conocerlo a Él.